Bueno, empezamos con una frase célebre. Fíjense, ustedes saben quién es el Lord Kelvin, ¿no? Es decir, un físico que allá en finales del siglo pasado fue el que teorizó en relación al cero absoluto, ¿no? La mínima escala de temperatura que puede ser alcanzada, que es más o menos 273 grados bajo cero, centígrados bajo cero. Esta persona en algún momento sentenció, dijo, la radio no tiene futuro, los rayos X resultarán una farsa y las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Esa era la idea que algunos tenían allá a principios del siglo XX con respecto a estas nuevas tecnologías y en particular a la radio, ¿no? Por supuesto, el señor Lord Kelvin o William Thomson, era su nombre, se equivocó. Vamos a hablar un poco sobre las comunicaciones sin hilos, o los wireless communication. A mí no me gusta mucho utilizar la terminología inglesa, pero en este particular vamos a tener que hacerlo porque, como dije en la introducción, es decir, la idea de sin hilo viene de la traducción de wireless. Bueno, la comunicación inalámbrica o sin hilos es la transferencia de información entre dos o más puntos que no utilizan un conductor eléctrico como medio de general utilizando ondas de radio, o sea, lo que llamamos radiofrecuencia. El término sin hilos es más bien una traducción del término inglés wireless, utilizado a principios de los desarrollos iniciales de la radio, adaptando y a la vez diferenciando lo que habían sido hasta el momento las comunicaciones a distancias, las que había en ese momento, los sistemas de comunicación a distancia, que eran la telegrafía y la telefonía alámbrica o por cable. Así surgieron los conceptos de telegrafía sin hilos o telefonía sin hilos, para lo que hoy conocemos como radiotelegrafía o radiotelefonía respectivamente. En inglés, wireless hasta hoy día se utiliza, ¿no? Es común hablar de wireless como sinónimo de radio, ¿no? No obstante, en castellano el uso de sin hilos ha dejado de hacerse, pero sí ha quedado confinado a distinguir las experiencias y sistemas pioneros a los que nos estamos refiriendo. Por eso cuando hablamos de telegrafía sin hilo o radio o telefonía sin hilo, estamos hablando de estos sistemas precursores, por lo menos hasta los años 20, mediados de la década del 20, el término se utilizó y hoy día distingue esto. Cuando nosotros hablamos de sin hilos, no, radiotelefonía o radiotelegrafía sin hilos, nos estamos refiriendo justamente a estos sistemas antiguos. La radio, ¿qué es la radio? Primero vamos a ver qué es una onda. Una onda es un concepto abstracto, que en física se entiende a la propagación de una perturbación, o sea, un cambio en algún parámetro, en alguna propiedad del espacio, implicando un transporte de energía, pero sin transporte alguno de materia. O sea, ese es el concepto básico de onda. Cuando nosotros hablamos de onda, estamos hablando de que por algún procedimiento se modifica un parámetro de determinada propiedad del espacio con el fin de que se transporte la energía, pero que no haya ningún tipo de transporte de materia. El tipo de onda que nosotros nos vamos a interesar en este caso son las de naturaleza electromagnética. Son todas aquellas que incluyen no solamente las ondas de radio, sino también otras radiaciones, como pueden ser la luz visible o los rayos X, los rayos cósmicos y algún otro tipo de radiación. Pero en particular lo que nosotros vamos a hablar sobre son las ondas electromagnéticas del espectro radioeléctrico. En este caso son perturbaciones también, son perturbaciones, pero que tienen que ver con modificaciones en los campos eléctricos y magnéticos y que no requieren para su propagación de un medio físico. Esto es importante considerarlo porque las ondas electromagnéticas de radio se utilizan ni más ni menos para transportar energía. Esa energía podrá ser utilizada. Sale un cartelito acá, tengo que esperar que se vaya. Podrá ser utilizada con fines de comunicación o del mismo transporte de energía. Ustedes saben que de hecho, las radiaciones electromagnéticas del espectro de radiofrecuencia no se utilizan solo con fines de comunicación, sino con otros fines, ¿no? Como pueden ser de investigación médica y tecnológica.
también se utilizan con ese concepto. Y vamos a ver que cuando comenzaron todos esos estudios, se abrió dos concepciones de utilizar las ondas electromagnéticas, una con el fin de transportar meramente energía y otro con el fin de comunicación. En el primero estuvo un científico llamado Tesla, y los demás se movieron en el otro sentido. Buenas noches. Radio. Vamos a entender la radio al medio de comunicación que se basa en el envío de información por medio de ondas electromagnéticas, particularmente confinadas a lo que se llama el espectro radioeléctrico o de radiofrecuencias. Y bien, ustedes ven acá, cuando nosotros hablamos de radio, estamos hablando de la utilización del espectro radioeléctrico de las radiofrecuencias con el fin de envío de transporte de información, no de transporte de energía en sí mismo. La llamada radiocomunicación es pues la tecnología que posibilita la transmisión de señales cargadas con información mediante el proceso llamado modulación. ¿Qué es modular? Bueno, cambiar algún parámetro de una onda ¿para qué? Para que transmita información. Ese es el concepto de modulación. Bueno, abierto estos conceptos previos para entender en qué nos vamos a mover. Algunos al principio ni siquiera allá al principio de la comunicación estaban bien desarrollados, se utilizaban más bien como intuitivos, hoy son bastante conocidos y teóricos, pero en aquel momento en realidad estos conceptos así, expresados como tal, se desconocían. Es decir, no se habían elaborado de esta manera. Pero esto es lo que nosotros vamos a entender cuando hablemos de radio y lo que hablemos sobre ondas. Vamos a hablar ahora sí del nacimiento de la radio en el mundo. Hay mucho para hablar de la radio, ¿no? Del nacimiento. Nosotros en realidad vamos a hacer una breve cronología, porque hay montones de hechos. Pasaríamos días y días hablando sobre cronologías con respecto a la aparición de la radio, incluso con inventos o investigaciones previas a esta. Pero arrancamos de aquí, ¿no? Arrancamos de aquí, cuando James Clerk Maxwell, ya en 1861-65, lo que hizo fue algunos experimentos de ondas magnéticas y elaboró sus ecuaciones. Fue de alguna manera la primera vez que alguien no solamente teorizó, sino que también lo puso en forma práctica el concepto de lo que era una onda electromagnética. Básicamente, en aquel momento pensando siempre en lo que era la luz, pero sus ecuaciones se mueven en todo el ámbito de lo que son las ondas electromagnéticas, todas las radiaciones electromagnéticas. En abril de 1872, un tal William Henry Ward patentó un sistema teórico, patentó algo que no existía, de telegrafía inalámbrica, en el que especulaba que las corrientes de convección de la atmósfera podrían transmitir señales como un cable telegráfico. La idea de que se manejó durante mucho tiempo de éter, ¿no? Es decir, la idea de que existía un medio, que no era tal, hoy se sabe que no era tal, que tenía la capacidad de enviar, transmitir señales, en ese caso de radio, a través de la atmósfera. En realidad esto era un concepto teórico y equivocado, ¿no? Hablaba de corrientes de convección, pero de alguna manera sabemos que sí, que la atmósfera en algún momento tiene que ver con la transportación de información, la propagación de información mediante ondas de radio. En julio de ese año, Malcolm Loomis recibió una patente por un telégrafo inalámbrico, también teórico, afirmando utilizar la electricidad atmosférica, un concepto de electricidad atmosférica, para eliminar el cable aéreo. No contenía diagramas ni métodos específicos y no hacía referencia ni incorporaba ninguna teoría científica conocida. Ahí hay un dibujito. De hecho, sabemos que no existe electricidad, la propagación de ondas hertzianas, de ondas de radio, no tiene nada que ver con ningún fenómeno de conductividad de la atmósfera o del espacio, pero más o menos ya había gente que teorizaba los conceptos que hoy conocemos de que son correctos. Algunos conceptos son correctos. En noviembre de 1875, Edison, que no solamente se movió en los experimentos que conocemos, fue un gran inventor, incursionó de alguna manera
incursionó de alguna manera en la radio, pero en realidad lo abandonó el proyecto. Incluso lo hizo por miedo al ridículo. Allá en noviembre de 1875 anunció a la prensa que mientras experimentaba con el telégrafo acústico, o sea, el telégrafo alámbrico, el teléfono alámbrico, notó que una chispa eléctrica podía generar otra en un relé cercano, fenómeno que llamó fuerza etérica. Dice que abandonó esta investigación cuando algunos recusaron su idea y no se dedicó más a este concepto. En realidad sí, después se dedicaría a lo que es no directamente, sino al tema radio, a través de un socio que de alguna manera tuvo, que fue Guillermo Marconi. Pero él no incursionó más en el tema de radio. El concepto era correcto, ¿no? Era la inducción o la propagación o la conducción de un impulso electromagnético que se generaba, se utilizaba mucha potencia, mucha energía, generaba una chispa y bueno, de alguna manera era reproducida en un relé, ¿no? En realidad ese fue el principio básico de la radio, ¿no? Con los transmisores a chispas. En 1878, Hughes fue el primero en percibir la transmisión y recepción de ondas radio cuando observó que una balanza de inducción, que era un aparato que se utilizaba básicamente con fines médicos, causaba ruido en el auricular de los teléfonos. De hecho, percibió que las ondas radio tenían la capacidad de ser transmitidas y recibidas a distancia, ¿no? No por métodos de conducción directa o inductivos. En el 1884, Nikola Tesla inventó lo que se conoce como bobinas Teslas, que es ni más ni menos que un transformador, y patentó en 1891. El dispositivo es capaz de provocar chispas eléctricas y resultaría esencial para enviar y recibir ondas de radio, por lo que la Oficina de Patentes de Estados Unidos más tarde diría que Marconi se basó en el trabajo y rechazó la primera patente que presentó Estados Unidos el inventor, el empresario ítalo-irlandés, Guillermo Marconi. En realidad todos los primeros dispositivos de radio utilizaban las bobinas de Tesla, ¿no? Porque recuerden que el método que se utilizó primigeniamente para la transmisión de onda de radio era la generación de chispas eléctricas, lo que se conocía, ya que el procedimiento fue expresamente abandonado, lo que se llamaba como onda amortiguada, a diferencia de lo que la onda continua, ¿no? En realidad era una onda que se generaba, es decir, un impulso que se generaba y que justamente por sus características y su precariedad generaba mucho ancho de banda y mucha interferencia. Por lo tanto, los sistemas, ya en las primeras reglamentaciones que hubo de radio en Uruguay, se prohibió la utilización de la onda amortiguada. En diciembre de 1894, en Italia, Guillermo Marconi mostró a su madre las experimentaciones que estaba haciendo con ondas hertzianas, con una configuración que hacía sonar una campana al otro lado de la habitación presionando un manipulador telegráfico, o sea, sonaban unas campanitas. Eso impulsó a su familia a que hiciera una financiación de los trabajos, de las ideas que tenía Marconi, y durante el próximo año trabajó en la adaptación de equipos experimentales en un sistema transmisor y receptor telegráfico que pudiera funcionar a largas distancias. Aquí es cuando Marconi aparece vinculado a la radiotelegrafía, en particular, a la telefonía sin hilos. No era no era un sistema telegráfico, sino era la percepción que se generaba sobre un dispositivo que tenía una campana, de impulsos de ondas de radio generadas por un manipulador a chispa, pero no tenía fines todavía de comunicación, por lo tanto no era como si un sistema radiotelegráfico. Con el tiempo sí se impulsó a esa idea y ya fue perfeccionada. En mayo de 1895,
Aparece en Rusia un señor que se llamaba Alexander Popov, y que presenta el primer receptor de radio ante la sociedad rusa, la sociedad de ese país de física y química, cuando transmitió señales, cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme a 5 kilómetros de distancia. De hecho, dice, es lógico considerarlo así, es la primera utilización de las ondas de radio con fines de comunicación. En el otoño boreal, o sea, de septiembre en adelante, 1895, después de haber realizado muchas pruebas, Marconi logró que un transmisor de radio cubriera una distancia de 20 kilómetros, ya también con la idea de comunicación, telegrafía, radiotelegrafía. Como ustedes ven, hay un momento en el cual Popov ya utilizaba con fines de comunicación las ondas de radio, y el inventor italo-irlandés lo hizo algunos meses después, la misma concepción de utilización de ondas de radio. Pero en 1827 Marconi estableció una estación de radio en las Islas Wright, en Inglaterra, y Tesla, como lo mencionamos por ahí, solicitó varias patentes de energía alámbrica subbobinas que son emitidas, las patentes, a principios de 1900. Eso hace que, si bien Tesla no desarrollara, no fuera el inventor de la radio, ni mucho menos, sí fue el inventor de los dispositivos básicos y fundamentales que utilizaban todos los demás para los inventos posteriores de radio. Y en 1899 también Tesla experimentó con energía inalámbrica. La idea de Tesla en realidad era utilizar las ondas de radio para transmitir energía, es decir, suplantar los cables, la conducción de electricidad, de energía eléctrica a través de cables, y hacerlo en forma inalámbrica. Fue un proceso, una idea que tuvo, funcionaba a corta escala, pero después a la larga se mostró que era ineficiente. Pero eso significó que allí, cuando colocó su primer dispositivo en Colorado Springs, escuchó por primera vez la estática de tormentas eléctricas, tratando de determinar los valores de que se cree que fue la carga eléctrica nativa y la frecuencia de la Tierra, y usando receptores electromagnéticos sensibles, captó señales repetidas que él creyó pudieran ser de seres de otros planetas. Así que hay que entender que en ese sentido Tesla también era un poco místico, y como tal prefirió considerar que eso que estaba escuchando correspondía a seres de otro planeta y no a fenómenos naturales, o incluso artificiales, porque ya había gente que estaba utilizando el espectro radioeléctrico para emitir señales. Así que perfectamente pudo haber captado algún tipo de comunicación, o intento de comunicación, de algunos experimentadores de su época. En 1901 Marconi afirma haber recibido, en diciembre de 1901, en St. John's, Terranova, una señal de radio transmitida de Polhu en Cornualles, en el Reino Unido, y acá, como bien afirma, no hay otra cosa que su propia afirmación, porque esta experimentación no fue documentada. En algún momento vamos a hablar respecto a esto. Hay gente que hasta hoy día dice que esto es imposible, dadas las condiciones que se utilizó. Hay cosas a favor y cosas en contra, pero como experiencia como tal no tiene ningún valor, porque es solamente la afirmación de Marconi y sus allegados, sus empleados. No obstante, sí, en febrero de 1902 hizo un poco mejor las cosas y comenzó a realizar pruebas organizadas, y esta vez sí las documentó, como debe hacer cualquier científico, es decir, documentar las cosas. ¿En qué? Navegando a bordo de un barco que se llamaba SS Philadelphia, y en este caso sí registró señales también enviadas de Polhu, allí en el Reino Unido, y llegó a recibir señales en una distancia de 3.400 kilómetros. Esto sí está documentado, no lo anterior. Y en 1909, Marconi y Carl Ferdinand Braun, era un inventor de nacionalidad alemana, recibieron el Premio Nobel de Física
en ese caso los dos por las contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Porque no solamente Marconi y Popov, y había un montón de varios experimentadores que estaban en torno a eso, y se consideran estos dos científicos, al menos el Nobel de Física lo resolvió, como fundamentales para la contribución a las experiencias de telegrafía inalámbrica, al desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Esta es la cronología que hemos hecho. Hay mucho tema por ahí, dejamos un montón de cosas porque no tiene sentido, estaríamos días y días con este tema. Pero nos da la pauta de cómo se llegó de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX a lo que sería el desarrollo de la telegrafía sin hilos o radiotelegrafía. Tema patentes, un tema delicado, sobre todo en el mundo comercial. Bueno, la famosa patente 7777 o 47. En el año 1900, Guillermo Marconi y su compañía, la Marconi's Wireless Telegraph Company, era británica, estaba asentada en el Reino Unido, presentaron en ese país una patente que se llamaba ese número, el 777, que fue otorgada el 26 de abril de 1901. El título como tal era Improvements in Apparatus for Wireless Telegraphy, traducido al castellano, mejoras de aparatos de telegrafía inalámbrica. Por lo tanto, como tal, no era una patente de telegrafía inalámbrica, sino mejoras, del desarrollo de mejoras en los aparatos que ya existían. La solución de Marconi, que encontró allí, en la 777, se inspiró en lo que él había estudiado a partir de un tal Oliver Lodge, también británico. Marconi, ustedes saben que Marconi tenía doble nacionalidad, ¿no? Era italiano de nacimiento, pero su madre era de origen irlandés, por lo tanto también tenía la ciudadanía británica. En aquel momento Irlanda pertenecía al Reino Unido, toda Irlanda pertenecía al Reino Unido, por lo tanto él accedía con mucha facilidad, y los contactos que tenía y demás, y los inversores que fue teniendo, tanto al mercado italiano como también al mercado británico. Bueno, la solución de Marconi, como decía, se inspiró en el experimento que Oliver Lodge en 1820 había realizado, y en realidad fue una mejora, como dice allí, para la sintonización de antenas y el envío tanto de transmisión como de recepción. Pero, de hecho, es una mejora, no es como tal una patente de invención de la radio. Ahí están los papeles que recibió Marconi, allá en 1900, de la Oficina de Patentes del Reino Unido. E intentó hacer lo mismo en Estados Unidos, y presentó un diseño de patente que llevó en Estados Unidos el número 76772. En realidad es la misma idea, pero en Estados Unidos la presentó en 1901 y fue publicada recién en 1904, porque le quitó aquello de improvements y puso apparatus for wireless telegraphy, o sea, aparatos para telegrafía inalámbrica. Eso suponía una cierta dificultad porque los aparatos ya estaban inventados, ¿no? Es decir, pero en realidad presentó el mismo proyecto, pero no como una mejora, sino como un aparato directamente de telegrafía inalámbrica. Con anterioridad en ese 1900, de ese año 1900, el 20 de marzo y el 15 de mayo, la Oficina de Patentes, como se dijo anteriormente, ya había otorgado a Tesla esas patentes que están allí para el diseño de sus bobinas. Y cuando Marconi presentó su innovación, en principio la oficina denegó su solicitud basándose en ¿qué? En que el trabajo dependía del uso de la bobina Tesla. O sea, por el hecho de que estaba utilizando un dispositivos que ya estaban patentados, la Oficina de Patentes le negó esa patente en primera instancia. Marconi era así, no le interesó, siguió adelante, utilizó las conexiones y riquezas de su padre para encabezar un negocio rentable basado en la tecnología de telegrafía, mientras continuaba con la lucha de patentes.
Volvió a solicitar la miopatente durante 3 años, mientras que obtuvo apoyo financiero de inversores ni más ni menos como Andrew Carnegie y el propio Thomas Edison. Por eso decía que de alguna manera Marconi era socio de Edison en estos temas. Y finalmente, en 1904, la oficina revertió su decisión anterior y otorgó al italiano la patente solicitada. De hecho, esto no lo hace a Marconi el padre de la radio, ¿no? Porque algunos pueden decirlo, porque en realidad son modificaciones de dispositivos que en particular él creó y otros en los cuales se basó. Bueno, vamos a hablar sobre la paternidad de la radio. Un concepto, no sé si interesante, pero muy mañido. Bueno, como dijimos, en 1895 Alexander Popov, físico ruso, en realidad era un científico, no era un empresario, desarrolló de hecho el primer dispositivo que era el detector de rayos, capaz de distinguir una transmisión, o sea, recibir una transmisión de telegrafía. Es decir, en realidad no era un dispositivo de telegrafía, sino que generó una especie de receptor que podía ser utilizado para la transmisión, la decodificación de la captación y decodificación de señales de telegrafía. Un año después de esa demostración de 1895, usó su aparato de radio, que está allí, para enviar un mensaje en código Morse. O sea, de hecho, es la primera vez que se utiliza un dispositivo, al menos conocida, de que se utiliza un dispositivo de radio para la transmisión de código Morse. Este dispositivo era un simple un cohesor, basado en los trabajos del físico francés Edouard Branly y también los de Oliver Lodge en 1890 y 1893. Era una aplicación práctica del cohesor de Lodge y Branly. El 24 de marzo de 1826, Popov hizo un poco más y dio otra demostración pública, esta vez enviando código Morse por telegrafía inalámbrica, cuando en la Universidad de San Petersburgo, ante la Sociedad Rusa de Física y Química, emitió y recibió señales entre dos edificios separados por 243 metros. Esta sí era una aplicación práctica de telegrafía inalámbrica. Bueno, ¿cómo se hacía esto? Él transmitió desde un edificio y un colaborador parado en un pizarrón en el otro, anotó los caracteres en un pizarrón que se recibía desde el dispositivo transmisor que utilizaba Popov. Bueno, hay que considerar lo siguiente, que tanto Popov y Marconi eran contemporáneos. Fíjense que esta demostración se hizo en mayo de 1895 y en septiembre de 1895 Marconi estaba haciendo lo mismo, ¿no? Eran contemporáneos y en realidad desarrollaron las experiencias de radio en forma independiente. Ninguno no había los sistemas de comunicación que existían actualmente, por lo tanto, es decir, lo hicieron en forma independiente y sin el conocimiento del trabajo del otro. Pero había una diferencia básica entre Popov y Marconi, y que tenían opiniones diferentes sobre la radio. Marconi era mucho más conocedor de la propiedad intelectual y una de las mejores formas de preservar su lugar en la historia era obtener patentes y publicar los resultados de su investigación de manera oportuna, cosa que Popov no hacía, porque no fue cuidadoso de documentar las cosas y no estaba interesado en patentes, porque dije que era un científico, no un empresario. Nunca buscó una patente para su detector de rayos y finalmente abandonó la radio para centrar su atención en las ondas de Röntgen, o sea, los rayos X, que recién estaban siendo descubiertos. O sea, abandonó esta línea de investigación, mientras que Marconi, por su parte, solicitó una patente, la patente británica 7777, reunió capital para comercializar sus sistemas, construyó una vasta empresa industrial y pasó a ser conocido fuera de Rusia y digamos también del resto de la Europa oriental, donde se considera Popov el inventor de la radio. En el resto del mundo pasó a ser conocido como el inventor de la radio. Bueno, ahora vamos a entrar un poco, después de estos preámbulos, vamos a ver al final
porque necesariamente cuando hablamos de la telegrafía sin hilos de Uruguay vamos a tener que hablar de nuevo de Marconi y la compañía Marconi. Y las prácticas que hacía la compañía Marconi con relación a asegurarse un lugar en el mundo, en el universo de las comunicaciones. Vamos a hablar entonces un poco sobre Uruguay, la telegrafía sin hilos. Vamos a empezar a decir que, bueno, formalmente la radio apareció en el país cuando el Poder Ejecutivo, el orden institucional del país, se interesó en el tema. Fue durante la presidencia de Claudio Williman, ahí en 1910, que nombró una comisión encargada de estudiar un plan para la implantación de las primeras estaciones y servicios de radio, pero, como Uruguay siempre parece que es así, no obstante, cuando esto ocurrió así formalmente, cuando el Estado desarrolló toda la normativa, la primera normativa que iba a regir la telegrafía sin hilos y por tanto la radio, ya cuando esto ocurrió, existían en el país 2 estaciones operadas mediante sendas autorizaciones de carácter expresamente provisorias y irrevocables. O sea, ya había operaciones de radiotelegrafía en Uruguay anterior a que esto fuera reglamentado. ¿Cómo? A través de concesiones, autorizaciones precarias, irrevocables, que se hicieron durante el gobierno de José Valle Ordóñez. Bueno, estas autorizaciones habilitaban la utilización del espectro radioeléctrico nacional con algunas limitaciones a 2 empresas multinacionales. La alemana Telefunken, ahí tiene el nombre, yo no sé alemán, no voy a ponerme a hacer papelón y leer eso, la compañía Telefunken, y una concesionaria para esta parte del mundo de las Marconi's Wireless Telegraph Company, que era la compañía madre de Marconi del Reino Unido, que se llamaba The Marconi International Marine Communication Company Limited, y la otra compañía, la compañía en realidad, la compañía la filial que funcionaba acá, era la compañía Marconi de telegrafía sin hilos del Río de la Plata, cuya sede estaba en la ciudad de Buenos Aires. O sea, en Uruguay ya existían dos estaciones de estas compañías que francamente estaban moviéndose en el mundo como grandes competidoras, la Telefunken en Alemania y la Marconi, en este caso la filial del Río de la Plata. Bueno, ahí está, hay un listado, este listado de 1909, pertenece a la Armada de Estados Unidos y en Uruguay se distinguen las estaciones que estaban operando en ese momento. Desde Montevideo con el distintivo MB corta de Montevideo, funcionaba la estación Telefunken en operación, mientras que en Punta del Este funcionaba con el distintivo MMO. Después en algún momento vamos a contar sobre la utilización de la letra M como distintivo de llamada. Recién los distintivos llamadas fueron los comúnmente se llama prefijo, que son indicadores de nacionalidad. Se adjudicaron en 1925, por lo tanto la utilización era libre. Pero las estaciones de Marconi siempre se utilizaban para su autoidentificación 3 letras, la primera de cual era la M, ¿no? M por Marconi, naturalmente. Y en este caso figuraba la estación, pero funcionaba como que no había información de su operatividad. Sí, que no operaba, por supuesto. Bueno, esas 2 instalaciones fueron pertenecientes a las empresas que mencionamos, privadas. Una estaba en Punta Yeguas, en aquel momento el lugar se llamaba Punta de Yeguas, en el Cerro de Montevideo, ¿no? En la posición del Cerro de Montevideo. Y la otra en Punta del Este, en el departamento de Maldonado. La primera pertenecía a la compañía Telefunken de Berlín, teniendo como representante al señor Ernesto Quinke, empresario de ascendencia alemana. Constituía una estación de 1 kilovatio y empleaba los dispositivos antiguos de los antiguos sistemas de Telefunken a chispa, o sea, de onda amortiguada. Esta estación fue puesta en servicio
al público en 1906 y utilizaba al principio el distintivo MB corta, para el tiempo pasar después a usar MVD. MVD quiere decir Montevideo, ¿no? De Montevideo. Y ahí tenemos el mismo listado de 1908, y como ven ahí figura la estación de Telefunken con el distintivo MB corta, mientras que la Punta del Este, incluso Punta del Este mal escrita, no había mayor información al respecto, ¿no? Ni siquiera figuraba el distintivo como tal. Bueno, como dije, ¿cómo se gesta esto? Bueno, con una autorización específica, lo que hoy se llamaría una resolución, ¿no?, del Poder Ejecutivo de la época durante el gobierno de José Mayor Ordóñez de 1904. Hay que entender que la Telefunken arrancó en 1903, por lo tanto, al año siguiente ya estaba interesada de tener una estación en territorio uruguayo. Bueno, la figura como 12 de noviembre de 1904, resolución de autorización, se llamaba en ese momento, del Ministerio de Fomento, y decía: autorízase a don Ernesto Quinque, representante de la compañía de telegrafía sin hilos, sistema Telefunken, para instalar en la costa del Cerro, en el saladero de los señores Amaya e Irigoyen, una estación telegráfica sin hilos con el objeto de comunicarse con el portón Gil Blas, colocado a la altura del puerto de La Plata, con la usina de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad de Buenos Aires, situada en La Boca, y con los vapores de la Compañía Hamburguesa Sudamericana. La intención era la comunicación de este lado del Plata con esos tres objetivos, que eran empresas alemanas. Bueno, decía más adelante, esta autorización es provisoria, básico, es provisoria, irrevocable, y no impone un privilegio en favor del peticionario, reservándose a la administración el dejarlo sin efecto cuando lo crea conveniente, sin dar lugar a reclamaciones e indemnización de especie alguna. Aparte, decía que el personal superior del Telégrafo Nacional utilizará libremente la instalación del telégrafo sin hilos para estudiar y practicar en el nuevo sistema de comunicaciones. Y firmado Valle Ordóñez, José Serrato. De hecho, esta es la primera autorización, pónganle resolución o lo que sea, de un dispositivo de radio en Uruguay, que surge entonces en 1904. Bueno, la estación de Punta del Este usaba el distintivo MMO. Comenzó su servicio bastante después, en 1909, y pertenecía a la compañía Marconi del Río de la Plata. En principio contaba con 1 kilovatio de potencia oscilatoria en la antena, también con sistema de chispas lentas, o sea, onda amortiguada. Luego la potencia fue aumentada a unos 2,5 kilovatios. Ese en 1909, por lo tanto, ya existían 2 estaciones operando del territorio nacional. Bueno, los permisos de funcionamiento, y recalco esto más de una vez porque después vamos a ver por qué lo hago, eran precarios, habiéndose establecido claramente al concederlos que en el momento que el Estado los jugara conveniente cesaría su funcionamiento sin derecho a indemnización de especie alguna. Y ahí tenemos el mismo listado en 1912, donde ya figura la estación de Telefunken con el distintivo MVD, o sea, Montevideo, y ya la Punta del Este como MMO, usando, como dije, los conceptos que tenía la empresa Marconi, identificar sus estaciones con 3 letras, la primera de las cuales era el acrónimo de la abreviatura del dueño de la misma. Fíjense que incluso habla, la primera columna ahí habla del alcance, 270 kilómetros, millas en realidad son, la otra 540 millas, las frecuencias que estaba operativa, y en el caso de la estación que regenteaba el señor Quinque, funcionaba como servicio comercial, mientras que la de Punta del Este no tenía información de funcionamiento. No quiere decir que no funcionara. Bueno, el Estado y las comunicaciones inalámbricas. El Estado de Uruguay y las comunicaciones inalámbricas.
Por eso vamos a ver siempre concediendo privilegio al contexto, al texto y al contexto. Vamos a utilizar el artículo, lo hicimos en la presentación, un artículo que en mayo de 1970 hiciera el ingeniero Dante Tartaglia en la revista Corriente Alterna, celebrando el número 500, y que donde repasó todo lo que fueron las comunicaciones, el inicio de las comunicaciones en Uruguay. Tartaglia había sido un testigo privilegiado de todo esto, y entonces, de hecho, este relato es uno de los pocos que tienen valor, dado que son cosas que él vivió en primera persona. Bueno, dice, como sucedió en todo el mundo, lo primero que relacionó el tema radio irrumpió en nuestro país fue la telegrafía sin hilos. En ese sentido puede considerarse el principio o más importante punto de partida de la resolución del presidente Claudio Williman, por la que se nombra una comisión encargada de estudiar un plan para la implantación de estaciones y servicios de telegrafía sin hilos en el país. Esta comisión fue integrada por el ingeniero Bernardo Cayel, también el ingeniero Víctor Benavides y el señor Francisco Constanzo. En realidad, todo lo que tiene que ver con estas primeras actuaciones del Estado en materia de comunicaciones tuvieron, a pesar de que esta comisión de otras personas, el aval del señor Bernardo Cayel, que dicho ese paso después se dedicaría, estuvo vigente incluso hasta la dictadura de Terra, cuando también fue parte importante en el proyecto del Rincón del Bonete, ¿no? Estuvo en vigencia durante mucho tiempo. Con respecto a la adhesión del Uruguay a los primeros tratados y convenciones, dice Tartaglia, de radiotelegrafía, debemos destacar el envío de Cayel a la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía en Berlín en 1906, que nuestro representante suscribió al referéndum. O sea, estuvo allí y Uruguay participó en la primera conferencia en 1906. Ahora vamos a ver más adelante cuál fue el motivo de esa conferencia. Pues la estación Cerrito se comenzó a establecer comunicaciones a distancia, no solamente con barcos, sino también con estaciones fijas, incluidas la instalación del interior de nuestro país. Con motivo de la iniciación de los servicios regulares de la estación Cerrito, la Inspección General, y esto es importante, la Inspección General de Telegrafía sin hilos, un organismo que había sido creado con este fin, solicitó el cese de las operaciones de las otras dos estaciones de telegrafía sin hilo y a Chispa, que habían sido autorizadas anteriormente, o sea, la de Telefunken y la de Marconi, a operar en forma precaria. Esta solicitud fue aprobada, creándose de esa manera una centralización o monopolio de estos servicios en la órbita del Estado. De hecho, con esta resolución, lo que hizo el Estado uruguayo es asegurarse el monopolio de las comunicaciones radiotelegráficas en territorio nacional. Tartaglia dice que no se hizo todo ello sin esfuerzos y se desataron algunas polémicas y las empresas particulares desarrollaron una fuerte resistencia en oposición a esta medida. Pero finalmente debieron ceder y paralizar sus actividades. La que acató, esto lo digo yo, la que acató en primera instancia, en realidad las dos acataron la resolución, pero, como cuenta Tartaglia, aunque la estación perteneciente a la compañía Marconi volvió a emitir mensajes comunicándose con los buques, desatendiendo lo resuelto por el gobierno, de manera que fue necesaria detenerla mediante el uso de la fuerza pública. O sea, tiempo después que entrara en vigencia la resolución que les prohibía la operación en territorio nacional de estas estaciones, la compañía Marconi de todas maneras desobedeció y siguió operando, lo que significó de que tuviera que ser cerrada por el uso de la fuerza pública. Para resumir, el Estado se hacía cargo de establecer comunicaciones a distancia con sus estaciones móviles, sean estas portátiles o rodantes, las fijas fuera de Montevideo, que estaban en Paso de los Toros, Rivera, Santa Clara de Olimar, Salto, Melo y 33, además de Isla de Lobos y el portón del faro del Banco Inglés, y la propia principal del Cerrito,
y con los barcos de bandera nacional, que en ese momento era el crucero Uruguay, el crucero Montevideo, la cañonera 18 de julio, el transporte Barón de Río Blanco, el vapor Ollarvide y el vapor Ingeniero. Eso cubría entonces una red de comunicación y telegrafía inalámbrica mantenida por el Estado Nacional. Este fue un servicio público bastante completo que permitía además las comunicaciones con numerosos buques que frecuentaban los puertos del Río de la Plata. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la estación Cerrito por dentro. Para ello vamos a utilizar un artículo que se publicara en una revista casi contemporánea, estos hechos, ¿no? En 1930 se llamaba Uruguay Radiotelefonía. Un emprendimiento, esta revista, que duró 3 números nomás, pero que son importantes porque, rastreando por allí, ha sido publicada por el proyecto de Anáforas de la Universidad de la República, están disponibles a todo el mundo. Es interesante, si alguno se interesa sobre este tema, conseguir esos 3 ejemplares. Yo los puedo poner a disposición de las personas, de quien los quiera, para no tener que andar buscándolo en internet, para ver cómo era el interés que había de la radio, de forma genérica. Básicamente habla sobre radiodifusión, lo que era radiotelefonía, pero también hay información interesante sobre lo que eran los primeros radioaficionados en Uruguay. Ustedes saben que de hecho los radioaficionados en Uruguay comenzaron a funcionar como tales en 1929, ¿no? Entre otras cosas con la utilización del prefijo CX para ellos. Por lo tanto, incluso yo en algún momento lo comenté, hay una guía que no se continuó, debe ser la primera guía de radioaficionados en Uruguay, en esta revista, porque como digo, fue muy corta, 3 números más, y no pudo ser continuada. Pero esta revista entró al tema de lo que era la estación Cerrito, y decía en este artículo que vemos allí: datos de la estación radiotelegráfica del Cerrito, historia de su primitiva instalación, y decía exclusividad de Uruguay Radiotelefonía. A mediados de 1910, decía, se comenzó a instalar en el Cerrito la estación Telefun, que era chispa, onda amortiguada de 2,5 kilowatts de potencia en la antena. En marzo de 1912 comenzó a hacer servicio como estación costera, sustituyendo a las 2 estaciones particulares que dijimos que existía, que entonces había en el país, la instalada en Punta de Yeguas y la otra en Punta del Este, las cuales, mediante un permiso precario, el gobierno mantenía hasta ese momento el tráfico telegráfico con los vapores. La estación Cerrito sustituyó ventajosamente a aquellas 2, pues su alcance era mayor, debido a su potencia y a su sistema, que comprendía algunas mejoras importantes. Esa estación estaba construida de acuerdo con los adelantos de la ciencia eléctrica de la época. Su mantenimiento era sumamente económico, tanto que puede decirse que se limitaba al consumo de energía eléctrica primaria. El servicio que mantiene esta estación, porque en aquel momento, ojo, hoy día Cerrito Radio existe todavía, pero todavía estamos hablando de los primeros dispositivos que utilizó Cerrito Radio en 1930, totalmente contemporáneo. El servicio que mantiene esta estación costera no es solo con vapores, sino también comunica diariamente con la estación de Port Stanley, en las Islas Malvinas, que se halla a 2.000 kilómetros al sur de Montevideo, y es el único medio de comunicación que tiene esa lejana posesión británica, y sí, en general, es de importancia el mantenimiento permanente de esa comunicación. Ella aumenta muchísimo en la época propicia en que las diversas empresas se dedican a la pesca de las ballenas, ni más ni menos, en los mares del sur. De hecho, era el único vínculo que tenía la estación costera de Islas Malvinas, de Puerto Stanley, lo hacía a través de la estación costera uruguaya, o sea, Cerrito. El nuevo transmisor que se había implantado hacía muy poco, es de 5 kilovatios, decía la publicación, de potencia en antena. Su escala de longitud de onda estaba comprendida entre los 550 y los 2.500 metros. Utiliza 6 válvulas rectificadoras Kenotron para alimentar las placas de una válvula auxiliadora de 1 kilowatt,
en un acelerador maestro, que era un circuito tipo Hartley, y de 2 válvulas de 20 kilovatios en el circuito de amplificación de potencia. Estas válvulas son del tipo a refrigeración de agua. Vale decir que una era operativa y la otra funcionaba como soporte. ¿Sí? En el caso de que sea necesario, se conmutaba para mantener el respaldo. De hecho, el servicio activo las 24 horas. Para la antena de este transmisor se han utilizado los mástiles que ya existían, cuya altura era de 60 metros. La antena estaba compuesta con 5 jaulas, antenas tipo jaula, cada una de ellas, de las cuales tiene 61 metros de longitud, 25 centímetros de diámetro, y están formadas por 5 cables, 7 hilos de 1 milímetro de diámetro. Y acá vemos, las fotos no son muy claras porque son reproducciones de la revista. Vemos los dispositivos que se utilizaban. Estos son los dispositivos que la gente de Uruguay Radiotelefonía concurrió allí y fotografió. Por supuesto, estos son fotos muy valiosas, son de dominio público, por más que en algún lado quizás le vayan a ver que tiene un copyright y todo lo demás, no es cierto, esto está disponible a todo el mundo. Y estas son las instalaciones de Cerrito. Ustedes ven ahí los mástiles, era como la estación se veía de afuera. Todo esto en el año 1930, cuando la revista consiguió estos datos en momentos exclusivos. Bueno, vamos a hacer un corolario, vamos a hacer un bonus track. Ustedes ven que en más de una oportunidad vimos las dificultades que tenía las comunicaciones a nivel, básicamente por temas comerciales, y hemos dado en llamar, y donde Uruguay tuvo un claro reflejo de eso, cuando la compañía Marconi, a pesar de que había sido obligada a cerrar, siguió continuando con sus transmisiones y fue luego cerrada por la policía, ¿no? Bueno, esa era una manera en la cual la empresa Marconi solía funcionar en el mundo, ¿no? Es decir, no acatando mucho los preceptos internacionales que había y nacionales al respecto, y no solamente eso, en una guerra que se había desarrollado contra Marconi y Telefónica, y que en realidad era Marconi versus el universo, porque la idea de la compañía Marconi era controlar a nivel universal, a nivel global, tener el monopolio de las comunicaciones. Y como no lo lograba, lo hacía algunas veces con algunas prácticas un poco oscuras. Vamos a ver alguna de ellas, por eso titulamos Marconi versus el universo. Bueno, Marconi por un monopolio mundial. Utilizando sus patentes, la compañía Marconi, usted recuerda, lo primero que hizo Marconi fue colgar patentes. Bueno, quiso ejercer el término de las patentes a través de la compañía. Inició la comunicación entre las estaciones radiocosteras y los barcos en mar. Marconi presionó especialmente a los gobiernos británicos e italianos, a los cuales tenía ascendencia por su nacional, y no solamente eso, sino que tenía inversores colocados en ese sentido, y predispuso a la opinión pública para argumentar que su empresa tenía derecho a beneficiarse exclusivamente de los beneficios de su invención. Por supuesto, cualquier empresa tiene derecho de beneficiarse de los derechos de la invención. Hay que tener en cuenta por qué se puso ahí, predispuso a la opinión pública. Hay que ver que la importancia que tenía Marconi en los años 10 y 20. ¿No? Era una persona donde concurría y la prensa a nivel internacional se le trataba con un dignatario y demás, y lo que decía él tenía un peso importante. En realidad Marconi fue no solamente inteligente en el sentido de patentar cosas y demás, sino también lo que hoy se llamaría marketing o mercadeo, ¿no? Bueno, también Marconi, ahí en el Reino Unido e Italia, afirmaba, por supuesto falsamente, que la intercomunicación entre sus transmisores y receptores y los de las empresas rivales eran técnicamente imposibles. Él concluía allí diciendo, no se puede hacer otra cosa. Luego Marconi pretendió establecer una influencia y exclusividad en el ámbito universal
y en el año 1900 la Wireless Telegraph Company de Marconi estaba en camino de convertirse en un monopolio mundial sobre el uso del espectro radio. Por otra parte, esto es interesante también de saberlo, Marconi no vendía equipos, los alquilaba. O sea, nunca los usuarios de los equipos se hacían depositarios o dueños de los mismos, sino que eran alquilados. Pero la tecnología en América era, además, era un arma estratégica, crucial. Estamos en momentos de preguerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y naturalmente más de uno se había dado cuenta de la importancia que tenía la radio, y no quería estar atado a nadie, la mayoría de las naciones atadas a un sistema en particular. Ya el sistema Marconi había demostrado el valor militar en la guerra anglo-boer, en la guerra de Sudáfrica, dado que los británicos utilizaron los dispositivos Marconi. Aunque también Marconi había ofrecido a las repúblicas Boer sus dispositivos. Bueno, en tiempo de guerra los cables podían cortarse, pero las señales inalámbricas viajarían a través de las líneas enemigas. Ahí en la foto vemos una aplicación de campaña del ejército británico en lucha contra las repúblicas Boer, justamente utilizando dispositivos de Marconi. Bueno, pasaba el tiempo y el Kaiser Wilhelm II, Guillermo II, se había alarmado de que la nanotecnología pudiera terminar bajo control exclusivo de una empresa británica. Vuelvo a repetir, son épocas de preguerra. El profesor Ferdinand Braun, que era el alemán que recibió el premio Nobel de Marconi, junto con Marconi, de física, ya hacía años que venía experimentando la telegrafía sin hilos, con éxito notable en el Imperio Alemán, y gracias a su experiencia y el impulso propiciado por el propio emperador alemán, se constituyó la empresa Telefunken en 1903. Primer y más importante competidor de Marconi. Bueno, con la aparición de Telefunken, la competencia empresarial se había hecho tan aérea al punto que Marconi prohibió a sus telegrafistas que establecieran contacto con estaciones agencia de su compañía. O sea, prohibió expresamente que se cruzaran tráficos o intercambiaran tráfico entre las estaciones de Marconi y Telefunken y las otras también que fueron apareciendo. Esta práctica creó grandes tensiones y fue durante un tiempo una continua fuente de conflictos, algunos de los cuales merece ser recordado. Y hay este episodio, en 1905, cuando Guillermo II iba a realizar un viaje en el vapor Hamburg, equipado con una estación Telefunken, una estación de la compañía alemana, y antes de abandonar las aguas jurisdiccionales alemanas quiso enviar un despacho a su esposa, que la esperaba en la isla de Sicilia. Cuando el telegrafista de la isla alemana de Borkum, que estaba equipado con una estación Marconi, recibió el distintivo Telefunken del Hamburgo, se negó a admitir el radiograma cumpliendo la norma de la empresa. Por supuesto, el Kaiser no le gustó la idea y lo que hizo fue disponer la clausura inmediata de la estación Marconi de Bochum, que estaba en territorio alemán. Y bueno, la situación alcanzó extrema tensión que cuando los telegrafistas de la compañía Marconi escuchaban el intercambio de despachos entre otras compañías, ¿qué hacían? Poníanse un equipo de chispa en emisión continua con la intención de interferir al tráfico. O sea, hacía lo que conocemos como interferencia deliberada. Esto en la jerga que se utilizaba en el momento se le llamaba to drop a book on the key, es decir, tirar un libro sobre el manipulador. ¿Qué hacían estas personas cuando escuchaban intercambio de despachos de otras compañías, sea Telefunken u otras? Se dedicaban a interferirlas. Bueno, salvo Italia y el Reino Unido, los demás estados no querían ver un monopolio mundial de Marconi, por lo que se organizó. Por eso recuerdan que dijimos que Uruguay participó en esta conferencia, en la Conferencia Internacional de Berlín en 1906, en realidad fue convocada con estos fines, ¿no? Para tratar de convencer a los gobiernos de que la comunicación inalámbrica debería ser abierta independientemente de quién poseyera el equipo.
Uruguay, como dije, a través del ingeniero Keil, participó en esta conferencia y es signatario de lo que dice allí, ¿no? Es decir, los documentos finales de la conferencia. Bueno, en esta conferencia, paradójicamente, el aliado más fuerte que tuvo Alemania fue los Estados Unidos, ya que la armada de ese país estaba muy interesada en la tecnología inalámbrica, pero no quería estar vinculada para nada exclusivamente a Marconi. Lamentablemente, el acuerdo no fue posible debido a la tajante oposición de la compañía Marconi, y los dos estados en que ejercía su monopolio, o sea, Italia y el Reino Unido. No obstante, la mayoría de los gobiernos, ahí sí coincidió, y eso fue una derrota de Marconi, coincidieron de que tenían derecho a intervenir regulando el espectro radioeléctrico. Fue la primera vez que se reconoció que los estados nacionales tenían la capacidad, tenían de regular, o el derecho de regular el espectro radioeléctrico. De hecho, también fue una derrota del inventor italiano. Sin embargo, otros hechos, muchos hechos, pero en particular el naufragio del Titanic en 1912, el desastre de Titanic de 1912, de abril de 1912, fue un desastre que justamente por la telegrafía sin hilo, ¿no? Fue difundido a nivel global. En todo el mundo quedó conmocionado, y si bien el tema de radio fue manejado porque la estación que estaba emplazada en el Titanic era de la compañía Marconi y operó con otras estaciones, también de la compañía Marconi, y significó que las vidas que se salvaron en el naufragio fuera importante el valor que tuvo la radiotelegrafía. Advirtió, y las presiones por supuesto advirtió de que este sistema no podía estar limitado exclusivamente a una compañía y las políticas que tenía de no pasar tráfico con otras estaciones. Por lo tanto, la opinión que hubo a nivel mundial fue exigirle a sus gobiernos de lo que se llamaba la obligatoriedad de admisión inexcusable del tráfico de cualquiera de los sistemas en uso. Y por eso se convocó una nueva conferencia en Londres en 1912, que también Uruguay participó, ahí están los protocolos, donde la tesis de Marconi y el gobierno británico e italiano fue derrotada, y a partir de allí todo lo que tiene que ver con comunicaciones radiotelegráficas no admiten la prohibición de ser tráfico entre distintas compañías. Y hasta aquí hemos llegado.